En el Museo del Prado en Madrid cuelga una de las pinturas más famosas del mundo, Las Meninas de Diego Velázquez. En el centro de la obra se encuentra una niña radiante con cabello dorado y un vestido elaborado, sus ojos inocentes mirando directamente al espectador. Esta es Margarita Teresa de España, pintada alrededor de 1656 cuando tenía apenas 5 años. Lo que los visitantes no ven en ese rostro luminoso es el destino horrífico que le esperaba, una vida predeterminada por la lógica retorcida de los linajes reales y la ambición política. Margarita Teresa nació en la dinastía de los Habsburgo, una familia tan obsesionada con mantener la pureza de su sangre que había convertido el incesto en una política oficial. Sus propios padres eran tío y sobrina, y su futuro esposo también sería su tío. Cuando murió a los 21 años, había soportado 6 embarazos, innumerables abortos espontáneos y un sufrimiento inimaginable, todo al servicio de preservar un linaje que se estaba destruyendo desde dentro. Esta no es una historia de matrimonios reales, románticos ni de princesas de cuentos de hadas. Es el relato de una joven cuya existencia fue sacrificada en el altar de la ambición dinástica. La breve vida de Margarita Teresa ilumina uno de los ejemplos más perturbadores de la historia sobre cómo el poder político podía corromper las relaciones humanas más básicas, convirtiendo los lazos familiares en instrumentos de explotación y control. Su historia comienza en el opulento pero asfixiante mundo de la realeza española del siglo XVII, donde los niños eran mercancías y el amor era un lujo que pocos podían permitirse. En este mundo, Margarita Teresa nunca fue verdaderamente libre, ni siquiera en la infancia. Desde el momento de su nacimiento no se pertenecía a sí misma, sino a un imperio que la consumiría por completo. El imperio español de su era ya mostraba signos de la decadencia que eventualmente lo destruiría, y la misma obsesión con la pureza del linaje que una vez ayudó a los Habsburgo a dominar Europa ahora los estaba debilitando desde dentro. Margarita Teresa se convirtió tanto en un símbolo como en una víctima de este declive, una princesa cuya belleza enmascara una tragedia que revela el costo horrífico del poder absoluto. Cuando miramos la obra maestra de Velázquez hoy, vemos no solo un genio artístico, sino un documento histórico de extraordinaria emotividad. Esa niña de cabello dorado representa el último destello de la gloria de la España de los Habsburgo, inconsciente de que pasaría su breve vida sirviendo como un sacrificio vivo para mantener esa luz agonizante. La pintura la captura en el único momento verdaderamente libre de su existencia, como una niña en la corte de su padre, antes de que la maquinaria del matrimonio real la reclamara. En una década, estaría casada con su tío y enviada a Austria, comenzando un ciclo de embarazos y pérdidas que definiría sus años restantes y finalmente la mataría. Para entender el destino de Margarita Teresa, primero debemos examinar la dinastía que lo creó. La Casa de Habsburgo había gobernado vastos territorios en Europa durante siglos, acumulando poder a través de matrimonios estratégicos que mantenían la riqueza y la influencia dentro de la familia. Sin embargo, lo que comenzó como una sabiduría política había evolucionado en algo mucho más siniestro. Una práctica sistemática de incesto que la familia elevó al nivel de un deber sagrado. La estrategia matrimonial de los Habsburgo era brutalmente simple: casarse dentro de la familia para evitar la división de territorios y mantener la pureza de la sangre real. Esto significaba que tíos se casaban con sobrinas, primos con primos, y cuñados se convertían en yernos en un ciclo interminable de enredos genéticos. El árbol genealógico de los Habsburgo no se parecía tanto a un árbol como a una vid retorcida que se enroscaba sobre sí misma repetidamente. Para el siglo XVII, las consecuencias de esta política eran imposibles de ignorar. Los niños Habsburgo nacían cada vez con más deformidades físicas, discapacidades mentales y problemas de salud complejos. La famosa mandíbula de los Habsburgo, una mandíbula inferior prominente causada por la endogamia, se volvió tan pronunciada en algunos miembros de la familia que apenas podían comer o hablar correctamente. Sin embargo, la familia continuó con su práctica, creyendo que la pureza de su linaje valía cualquier costo. La rama española de la familia Habsburgo, en la que nació Margarita Teresa, era particularmente notoria por su extrema endogamia. Su padre, Felipe IV de España, era él mismo el producto de generaciones de uniones incestuosas. Su madre, Mariana de Austria, era la sobrina de Felipe, hija de su hermana María Ana y el emperador Fernando III. Esto convirtió el patrimonio genético de Margarita Teresa en un cóctel concentrado de ADN Habsburgo, con todos los peligros que eso conllevaba.
Los médicos y asesores de la corte que servían a los Habsburgo estaban bien conscientes de los problemas causados por la endogamia, pero no se atrevían a hablar en contra de la política real. En cambio, crearon elaboradas justificaciones sobre por qué la sangre real debía permanecer pura y por qué los matrimonios con extranjeros de alguna manera contaminarían la naturaleza divina del gobierno de los Habsburgo. Estos argumentos no se basaban en ningún entendimiento científico, sino en una mezcla tóxica de superstición, xenofobia y conveniencia política. La realidad era que la obsesión de los Habsburgo con la pureza del linaje había creado una dinastía de inválidos y débiles que luchaban por cumplir incluso con los deberes básicos del gobierno. Sin embargo, continuaron organizando matrimonios entre parientes cercanos, convenciéndose de que cada nueva generación de alguna manera escaparía a la maldición genética que ellos mismos habían creado. Margarita Teresa nació en este mundo de ceguera deliberada y autodestrucción sistemática. Lo que hacía su situación particularmente trágica era que, para el momento de su nacimiento en 1651, otras familias reales europeas estaban adoptando estrategias matrimoniales alternativas. Los Borbones franceses y los Estuardo ingleses habían comenzado a buscar matrimonios con parientes más lejanos o incluso con la nobleza extranjera, reconociendo que las alianzas políticas podían mantenerse sin los costos genéticos de la endogamia extrema. Sin embargo, los Habsburgo permanecieron comprometidos con su política catastrófica, condenando a otra generación a sufrir por su obstinada adherencia a una tradición destructiva. Margarita Teresa nació el 12 de julio de 1651 en el Real Alcázar de Madrid, un extenso complejo palaciego que servía como sede del poder español. Su nacimiento fue celebrado en todo el imperio, no porque fuera amada como individuo, sino porque representaba un activo valioso en el juego continuo de la política europea. Desde su primer aliento no fue Margarita Teresa, la persona, sino Margarita Teresa, la potencial alianza matrimonial. Su padre, Felipe IV, tenía 51 años cuando ella nació, ya un monarca envejecido agobiado por los fracasos de su reinado. España estaba perdiendo el control de su vasto imperio, sufriendo derrotas militares en Europa y un colapso económico en casa. Felipe necesitaba desesperadamente alianzas políticas para sostener su reino en decadencia, y su hija recién nacida representaba una ficha de negociación preciosa en esas negociaciones. Su madre, Mariana de Austria, tenía solo 22 años, pero ya estaba experimentada en las brutales realidades de la política matrimonial de los Habsburgo. Mariana se había casado con su tío Felipe cuando tenía solo 14 años, enviada desde Viena a Madrid para servir a las necesidades de la monarquía española. Ahora observaba a su propia hija comenzar el mismo viaje trágico, sabiendo muy bien lo que le esperaba, pero sin poder evitarlo. La infanta Margarita Teresa estuvo rodeada inmediatamente por una corte que la veía principalmente en términos de su valor reproductivo futuro. Los oficiales del palacio comenzaron a discutir posibles arreglos matrimoniales antes de que pudiera siquiera caminar, analizando qué uniones traerían la mayor ventaja política a España: su educación, sus intereses, sus preferencias personales. Nada de esto importaba en comparación con su utilidad como herramienta diplomática. A pesar de los fríos cálculos que rodeaban su nacimiento, los relatos contemporáneos sugieren que Margarita Teresa era una niña notablemente inteligente y vivaz. Aprendía idiomas rápidamente, mostraba un talento artístico genuino y exhibía un carisma natural que impresionaba a los visitantes de la corte española. Sin embargo, estas cualidades solo la hacían más valiosa como mercancía. Una princesa encantadora obtendría un precio más alto en el mercado matrimonial que una sosa o aburrida. Sus primeros años fueron documentados extensamente por artistas de la corte, especialmente en las pinturas de Velázquez. Estas obras muestran a una niña hermosa con los rasgos característicos de los Habsburgo, el labio inferior prominente y la tez pálida que marcaban su herencia genética. Pero también capturan algo más, una vitalidad e inocencia que pronto serían aplastadas por el peso de las expectativas dinásticas. La corte española de la infancia de Margarita Teresa era un lugar de ceremonias elaboradas y protocolos estrictos, donde cada aspecto de la vida diaria estaba gobernado por reglas diseñadas para mantener la dignidad y la distancia real. Nunca se le permitió jugar con niños comunes, nunca se le permitió expresar preferencias que pudieran entrar en conflicto con los intereses del Estado. Nunca tuvo la oportunidad de desarrollar relaciones basadas en el afecto en lugar de la utilidad política. Su mundo era hermoso pero estéril, magnífico pero, en última instancia, vacío. A medida que Margarita Teresa crecía de infanta a niña,
La corte española comenzó el proceso de moldearla en la novia real perfecta. Esta educación no estaba diseñada para desarrollar su mente o fomentar sus talentos, sino para hacerla una ofrenda aceptable para cualquier príncipe extranjero que mejor sirviera a los intereses españoles. Su educación formal se centró en gran medida en los idiomas, particularmente el alemán y el latín, ya que se entendía que probablemente se casaría con la rama austriaca de la familia Habsburgo. Se le enseñó a hablar, leer y escribir en varios idiomas, pero estas habilidades no estaban destinadas a ampliar sus horizontes intelectuales. Eran herramientas prácticas que la ayudarían a funcionar como un activo diplomático en una corte extranjera. La instrucción religiosa ocupaba un lugar central en su rutina diaria, pero incluso esto estaba moldeado por consideraciones políticas. Fue entrenada en las formas específicas de devoción católica favorecidas por los Habsburgo austriacos, asegurando que sus futuros suegros la encontraran adecuadamente piadosa. Su educación espiritual enfatizaba la sumisión, el sacrificio y el derecho divino de los reyes, lecciones que justificarían cualquier costo personal que su matrimonio pudiera exigir. La educación física de Margarita Teresa se centraba en desarrollar la gracia y el porte esperados de una princesa Habsburgo. Aprendió a bailar, montar a caballo y comportarse con la dignidad que correspondía a su posición. Sin embargo, también fue sometida a estrictas restricciones dietéticas y limitaciones de estilo de vida que la corte creía necesarias para mantener su salud para futuros partos. Su cuerpo, al igual que su mente, estaba siendo preparado para servir a la dinastía. Las pinturas y retratos de este periodo muestran a una niña claramente inteligente y alerta, pero también revelan algo inquietante en su expresión, una seriedad prematura que sugiere que ya era consciente de su destino. A diferencia de otros niños que podrían soñar con aventuras o romances, Margarita Teresa sabía que su futuro ya había sido decidido por otros y que sus deseos personales nunca serían consultados en esa decisión. Los registros de la corte de este periodo revelan hasta qué punto su vida diaria era monitoreada y controlada. Cada comida, cada lección, cada interacción social era documentada y analizada por su impacto potencial en su idoneidad como novia. No se le permitía formar amistades cercanas con nadie que pudiera influirla en contra de su destino predeterminado, ni se le permitía expresar preferencias que pudieran complicar futuras negociaciones matrimoniales. Quizás lo más perturbador de todo es que los médicos de palacio la examinaban regularmente para evaluar su desarrollo físico y potencial reproductivo. Estos exámenes, que comenzaron cuando apenas tenía 10 años, se realizaban con la fría eficiencia de la cría de ganado. Los informes de los médicos, conservados en los archivos de la corte, discuten su cuerpo en términos puramente funcionales, evaluando su capacidad para tener hijos para la gloria de la dinastía Habsburgo. Para cuando Margarita Teresa cumplió 11 años, las negociaciones serias para su matrimonio ya habían comenzado. La corte española había identificado a su candidato preferido, Leopoldo I, emperador del Sacro Imperio Romano y jefe de la rama austriaca de la familia Habsburgo. Leopoldo era el tío de Margarita Teresa, hermano de su madre, lo que hacía de esta unión otro ejemplo de la política matrimonial incestuosa de los Habsburgo. Las negociaciones matrimoniales revelaron los brutales cálculos que impulsaban la diplomacia de los Habsburgo. Los ministros españoles veían la unión como esencial para mantener el control de la familia sobre el poder en España y Austria. Con el heredero masculino de Felipe IV, el príncipe Felipe Próspero, enfermo y poco probable que sobreviviera hasta la edad adulta, Margarita Teresa representaba una de las pocas oportunidades para consolidar la alianza entre las dos ramas de los Habsburgo antes de que la línea española fallara por completo. Leopoldo, por su parte, tenía 23 años cuando se propuso el matrimonio. Ya un veterano de matrimonios políticos que no habían logrado producir los herederos que su dinastía necesitaba desesperadamente. Su primera esposa, su propia sobrina Margarita Teresa, otra producto de la endogamia Habsburgo, había muerto joven tras un breve matrimonio sin hijos. La corte austriaca veía a Margarita Teresa como una nueva oportunidad para continuar el linaje Habsburgo, sin importar los peligros genéticos que planteaba otra unión incestuosa. Las negociaciones se prolongaron durante meses, con ambas cortes discutiendo sobre dotes, concesiones territoriales y derechos de sucesión, como si estuvieran comerciando con ganado en lugar de arreglando el futuro de una niña. Los diplomáticos españoles enfatizaban la belleza, inteligencia y fertilidad potencial de Margarita Teresa, mientras que los representantes austriacos exigían garantías sobre su salud y capacidad reproductiva.
En ningún momento de estas discusiones se consultó a la niña sobre sus preferencias o sentimientos. Los documentos contemporáneos revelan la fría precisión con la que se planeó el matrimonio. Los médicos de Palacio proporcionaron informes detallados sobre el desarrollo físico de Margarita Teresa, prediciendo su línea de tiempo reproductiva y estimando cuántos hijos podría producir. Los astrólogos de la corte calcularon las fechas más auspiciosas para la boda y la consumación, mientras que los diplomáticos trabajaron en la compleja logística de transferir a una princesa española al control austriaco. Los aspectos financieros de la negociación fueron particularmente reveladores. España estaba prácticamente en bancarrota en este periodo, luchando por financiar sus compromisos militares y mantener su vasto imperio. La corte española ofreció una enorme dote por Margarita Teresa, dinero que apenas podían permitirse, porque necesitaban desesperadamente la alianza austriaca para sobrevivir. Esto significaba que la joven princesa no solo estaba siendo vendida en matrimonio, sino que se vendía a un precio que empobrecería aún más su patria. Las autoridades religiosas fueron reclutadas para proporcionar justificación moral para la unión incestuosa, produciendo argumentos teológicos sobre la naturaleza divina de la sangre Habsburgo y la necesidad de mantenerla pura. Estos líderes religiosos, muchos de los cuales debían sus posiciones al patrocinio real, ignoraron convenientemente los obvios problemas de salud causados por la endogamia y se enfocaron en conceptos abstractos de rectitud dinástica y voluntad divina. El contrato matrimonial entre Margarita Teresa y Leopoldo I se finalizó en 1663, cuando ella tenía solo 12 años. El acuerdo especificaba que la ceremonia real tendría lugar cuando alcanzara los 14 años, una edad que las Cortes Habsburgo consideraban adecuada para el matrimonio y el inmediato inicio de la procreación. Esto dio a la corte española 2 años para completar su preparación para lo que esencialmente sería su venta a la rama austriaca de la familia. Los meses finales antes de su partida de España estuvieron llenos de una educación cada vez más intensiva diseñada para hacerla aceptable para su nueva familia. Recibió instrucciones detalladas sobre las costumbres de la corte austriaca, la historia de la SA de los Habsburgo y las expectativas específicas que gobernarían su comportamiento como esposa de Leopoldo. Estas lecciones enfatizaban su deber principal: producir herederos varones para continuar la línea Habsburgo, sin importar el costo personal para ella misma. La ceremonia de boda tuvo lugar por poderes en Madrid el 25 de abril de 1666. Con Margarita Teresa vestida con un elaborado vestido que resaltaba su juventud e inocencia. El embajador austriaco representó a Leopoldo durante el servicio religioso, mientras que la novia de 14 años recitaba los votos que la ataban a un hombre que nunca había conocido y a una vida que no podía imaginar. Los registros del palacio la describen como pálida y silenciosa durante la ceremonia, sin mostrar ninguna de las alegrías típicamente asociadas con las bodas. Inmediatamente después de la boda por poderes, Margarita Teresa comenzó el largo viaje de Madrid a Viena, viajando con un enorme séquito que incluía nobles españoles, sirvientes y guardias que asegurarían su entrega segura a su nuevo esposo. El viaje tomó varios meses, durante los cuales fue exhibida ante multitudes curiosas en varias ciudades europeas como prueba viviente de la alianza entre los Habsburgo españoles y austriacos. Los relatos contemporáneos del viaje describen a una joven que parecía cada vez más retraída y ansiosa a medida que se acercaba a su destino. Los diplomáticos extranjeros que la conocieron durante varias paradas notaron su inteligencia y belleza, pero también comentaron sobre su evidente aprehensión por su futuro. Había sido criada para entender su deber, pero ninguna cantidad de preparación podía preparar completamente a una niña de 14 años para la realidad de un matrimonio con un extraño en una tierra extranjera. Su llegada a Viena el 5 de diciembre de 1666 estuvo marcada por elaboradas celebraciones diseñadas para demostrar la importancia de la alianza Habsburgo. La corte austriaca no escatimó en gastos para dar la bienvenida a su nueva emperatriz, organizando festivales, desfiles y ceremonias religiosas que duraron semanas. Sin embargo, estas muestras públicas de alegría no podían ocultar la realidad privada. Una adolescente asustada estaba siendo entregada para cumplir con obligaciones que apenas entendía. La ceremonia de boda real tuvo lugar el 12 de diciembre de 1666 en la Catedral de San Esteban en Viena. Leopoldo, ahora de 26 años y 12 años mayor que su novia, fue descrito por los testigos como amable pero distante durante la ceremonia. Margarita Teresa, vistiendo otro vestido elaborado que parecía empequeñecer su pequeño cuerpo,
Realizó los movimientos del servicio con la precisión mecánica de alguien que había sido completamente entrenado para este momento, pero no encontraba alegría en él. La vida matrimonial de Margarita Teresa comenzó inmediatamente después de la ceremonia de boda, con la expectativa de que rápidamente quedaría embarazada y comenzaría a producir los herederos que ambas ramas Habsburgo necesitaban desesperadamente. La corte austriaca no hizo concesiones por su juventud o la naturaleza traumática de su situación. Ahora era emperatriz, y ese título venía con obligaciones reproductivas que no podían ser retrasadas ni evitadas. Leopoldo mismo parece haber sido un hombre relativamente decente para los estándares de su tiempo, pero también era un producto del sistema Habsburgo que veía el matrimonio principalmente como un arreglo político y reproductivo. Aunque trataba a Margarita Teresa con cortesía formal y hasta desarrolló lo que podría describirse como afecto por ella, nunca cuestionó la suposición fundamental de que su valor principal residía en su capacidad para tener hijos para la dinastía. La joven emperatriz fue puesta inmediatamente bajo la supervisión de damas de la corte austriaca, cuyo trabajo era monitorear su salud, regular su dieta y asegurar que cumpliera con sus deberes reproductivos de la manera más eficiente posible. Estas mujeres, muchas de las cuales eran ellas mismas productos de matrimonios arreglados dentro del sistema Habsburgo, mostraban poca simpatía por la evidente angustia y nostalgia de Margarita Teresa. Los médicos del palacio comenzaron a examinarla mensualmente para seguir su ciclo menstrual y determinar cuándo podría concebir. Estos exámenes, realizados con el desapego clínico de inspecciones veterinarias, fueron documentados en registros de la corte que discutían su cuerpo en términos puramente funcionales. Los informes de los médicos se enfocaban completamente en su potencial reproductivo, tratando su bienestar emocional y psicológico como irrelevante para sus evaluaciones. El primer embarazo de Margarita Teresa fue anunciado a principios de 1667, menos de 3 meses después de su boda. La corte celebró esta noticia como prueba de que la alianza matrimonial ya estaba dando frutos, pero la joven emperatriz misma parecía estar aterrorizada por la perspectiva de un parto a los 15 años. Los registros de la corte de este periodo la describen como cada vez más ansiosa y retraída, luchando por adaptarse a su nuevo papel mientras lidia con los desafíos físicos y emocionales del embarazo. El tratamiento de la corte austriaca hacia las emperatrices embarazadas era particularmente duro, basado en la creencia de que la disciplina estricta y el monitoreo constante eran necesarios para asegurar nacimientos saludables. Margarita Teresa fue sometida a una rutina rígida que controlaba cada aspecto de su vida diaria, desde su dieta y ejercicio hasta sus interacciones sociales y entretenimiento. Estaba esencialmente encarcelada dentro del palacio, sin ninguna independencia o libertad personal que pudiera interferir con su función reproductiva. Su aislamiento se agravaba por las barreras lingüísticas y culturales que la separaban de la mayor parte de la corte austriaca. Aunque había aprendido alemán durante su educación infantil, el ritmo rápido y los dialectos informales de la conversación de la corte a menudo la dejaban confundida y excluida de las interacciones sociales. Se encontraba cada vez más dependiente de los criados españoles que la habían acompañado desde Madrid, creando un pequeño enclave de rostros familiares dentro de un entorno por lo demás extraño. El primer embarazo de Margarita Teresa terminó en tragedia a finales de 1667, cuando sufrió un aborto espontáneo después de 7 meses. La pérdida la devastó tanto física como emocionalmente, pero la respuesta de la corte se centró completamente en cuándo podría quedar embarazada nuevamente, en lugar de en su recuperación y bienestar. Los médicos del palacio atribuyeron el aborto a su juventud e inexperiencia, recomendando esfuerzos inmediatos para concebir otro hijo antes de que su cuerpo pudiera olvidar su función reproductiva. El patrón que definiría el resto de su corta vida se estableció con brutal claridad: embarazo, pérdida, breve recuperación y presión inmediata para concebir de nuevo. La corte austriaca trataba cada embarazo como una empresa estatal, con equipos de médicos, parteras y oficiales de la corte monitoreando cada aspecto de su condición. Cuando los embarazos terminaban en abortos espontáneos o muertes infantiles, la respuesta nunca fue simpatía o preocupación por su sufrimiento, sino cálculos sobre cuán rápido podría comenzar de nuevo el proceso. Su segundo embarazo, que comenzó a principios de 1668, estuvo marcado por una supervisión médica aún más intensiva. Los médicos, desesperados por evitar otro aborto, la sometieron a tratamientos que a menudo eran más perjudiciales que útiles. Fue sometida a sangrías, obligada a consumir diversos brebajes herbales y requerida a permanecer en cama durante largos periodos, todo basado en teorías médicas medievales sin base científica.
Este embarazo también terminó en pérdida, con Margarita Teresa dando a luz a una hija nacida muerta en noviembre de 1668. El costo emocional de esta segunda tragedia era evidente para todos en la corte, pero su dolor fue tratado como una inconveniencia temporal en lugar de una respuesta humana legítima a una pérdida devastadora. Los registros de la corte de este periodo la describen como cada vez más melancólica y retraída, pero estas observaciones iban acompañadas de preocupaciones sobre cómo su estado emocional podría afectar futuros embarazos, en lugar de cualquier deseo de abordar su sufrimiento. La presión para concebir nuevamente se intensificó después del segundo aborto, ya que tanto las cortes austriaca como española comenzaron a preocuparse de que su inversión en el matrimonio no produjera los retornos deseados. Las cartas entre Viena y Madrid durante este periodo revelan una creciente ansiedad sobre la capacidad reproductiva de Margarita Teresa y la posibilidad de que la Alianza Habsburgo no lograra producir la próxima generación de gobernantes. Su tercer embarazo comenzó en 1669 y esta vez logró llevarlo a término, dando a luz a una hija, la archiduquesa María Antonia, en enero de 1670. La corte celebró este nacimiento como una vindicación de su estrategia matrimonial, pero la alegría fue efímera. La constante presión de los embarazos y partos a tan temprana edad había cobrado un severo peaje en la salud de Margarita Teresa, y ella luchó por recuperarse del difícil parto. A pesar de su evidente agotamiento físico y emocional, la presión para producir más hijos continuó sin cesar. Los médicos de la corte declararon que estaba lo suficientemente sana para otro embarazo a pocos meses del nacimiento de María Antonia, comenzando un ciclo que continuaría hasta su muerte. El breve periodo de celebración tras el nacimiento de su hija fue rápidamente reemplazado por un enfoque renovado en cuándo concebiría el heredero varón que la dinastía necesitaba desesperadamente. Para 1670, los repetidos embarazos y abortos habían dañado severamente la salud de Margarita Teresa. Los médicos de la corte notaron que estaba frecuentemente enferma, sufría de fatiga crónica y mostraba signos de lo que ahora reconoceríamos como una depresión severa. Sin embargo, estos profesionales médicos, operando bajo una intensa presión de las cortes Habsburgo, continuaron declarándola apta para más embarazos a pesar de la evidencia obvia en contrario. Su cuarto embarazo comenzó a finales de 1670, pero este estuvo marcado por complicaciones desde el principio. Sufrió de náuseas matutinas severas, sangrado persistente y episodios de desmayos que alarmaron incluso a los médicos de la corte que anteriormente habían desestimado sus preocupaciones de salud. Sin embargo, la presión política para producir más herederos era tan intensa que el tratamiento médico se enfocó en mantener el embarazo en lugar de proteger su salud general. El costo psicológico de su situación se volvió imposible de ignorar en este punto. Los diplomáticos españoles informaron que Margarita Teresa se había vuelto retraída y temerosa, pasando largos periodos en sus aposentos privados y mostrando poco interés en las actividades de la corte. Según los informes, expresó anhelo por su hogar de infancia en España y parecía entender que era poco probable que sobreviviera mucho más tiempo bajo las circunstancias actuales. Su relación con Leopoldo durante este periodo parece haber estado complicada por la culpa y la frustración de ambas partes. Aunque él genuinamente se preocupaba por ella, también estaba bajo una enorme presión de sus asesores y el sistema Habsburgo más amplio para seguir buscando herederos adicionales. Los registros del palacio sugieren que estaba cada vez más dividido entre sus sentimientos personales por su joven esposa y sus obligaciones dinásticas como emperador del Sacro Imperio Romano. El cuarto embarazo terminó en otro devastador aborto espontáneo a mediados de 1671. Dejando a Margarita Teresa físicamente y emocionalmente destrozada. Los médicos de la corte informaron que tuvo dificultades para recuperarse de esta pérdida, mostrando signos de lo que describieron como una disposición melancólica y debilidad de espíritu. Los expertos médicos modernos que examinan estos registros históricos han sugerido que probablemente sufría de depresión severa y posiblemente de trastorno de estrés postraumático. A pesar de su condición obviamente deteriorada, la presión para más embarazos continuó. La crisis de sucesión española se intensificaba a medida que se hacía evidente que el rey Carlos II, medio hermano de Margarita Teresa, probablemente no produciría herederos. Esto hacía que sus posibles hijos varones fueran aún más valiosos para la causa Habsburgo, creando una presión adicional para que continuara teniendo hijos sin importar el costo para su salud. Su quinto embarazo comenzó a principios de 1672, pero para este punto su cuerpo claramente estaba fallando bajo la presión.
Los registros de la corte la describen como cada vez más frágil y propensa a enfermedades, sufriendo de dolor crónico y episodios de sangrado que alarmaban incluso a los médicos de la corte más insensibles. Sin embargo, la maquinaria política del sistema Habsburgo había ganado demasiado impulso para detenerse, y el embarazo continuó a pesar de las crecientes preocupaciones por su supervivencia. El quinto embarazo de Margarita Teresa resultó ser el último. A lo largo de 1672, su salud continuó deteriorándose mientras los médicos de la corte luchaban por mantener tanto su vida como el embarazo que lentamente la estaba matando. Los registros del palacio de este periodo describen a una joven que claramente estaba muriendo, pero aún sujeta a tratamientos médicos diseñados para maximizar las posibilidades de producir un heredero vivo en lugar de salvar su vida. El embarazo estuvo plagado de complicaciones desde el principio, con sangrado persistente, dolor severo y signos de infección que los médicos de la corte no podían tratar eficazmente. Para el otoño de 1672, era evidente para todos en la corte que tanto la madre como el niño estaban en grave peligro, pero la presión política para continuar con el embarazo seguía siendo abrumadora. El sistema Habsburgo había invertido demasiado en esta unión para aceptar la derrota, incluso a costa de la vida de Margarita Teresa. Leopoldo mismo parece haber estado genuinamente angustiado por la condición de su esposa durante estos últimos meses. Los relatos contemporáneos lo describen como cada vez más ansioso y retraído, pasando largas horas junto a su cama y consultando con médicos sobre posibles tratamientos. Sin embargo, en última instancia, no tenía poder para anular el sistema que los había unido, y sus sentimientos personales no podían competir con las presiones dinásticas que exigían intentos continuos para producir herederos. El 12 de marzo de 1673, Margarita Teresa entró en un parto prematuro tras meses de salud en declive. El parto fue catastrófico, con tanto la madre como el niño muriendo en el proceso. Tenía solo 21 años, y el niño nacido muerto en su vientre representó la tragedia final de una vida dedicada enteramente a las ambiciones Habsburgo. Los registros del palacio describen la escena como horrífica, con la joven emperatriz muriendo en agonía mientras los oficiales de la corte se preocupaban más por las implicaciones políticas de su muerte que por la tragedia humana que se desarrollaba ante ellos. El impacto inmediato de su muerte reveló los fríos cálculos que habían impulsado toda su existencia. En lugar de lamentar la pérdida de una joven que había sacrificado todo por la dinastía, los oficiales de la corte comenzaron inmediatamente a discutir la necesidad de Leopoldo de encontrar una nueva esposa que pudiera continuar el trabajo reproductivo que Margarita Teresa no había podido completar. Su cuerpo apenas estaba frío cuando comenzaron las negociaciones matrimoniales para la próxima unión de Leopoldo. La reacción de la corte española ante la noticia de su muerte fue igualmente insensible. En lugar de llorarla como una hija que había sido vendida a la esclavitud reproductiva a los 14 años, los oficiales españoles se enfocaron en el fracaso de la alianza matrimonial y la necesidad de encontrar estrategias alternativas para mantener el poder Habsburgo. La niña que había sido celebrada como el mayor tesoro del imperio fue rápidamente olvidada cuando ya no podía servir a sus necesidades. Su funeral en Viena fue elaborado y costoso, diseñado para demostrar el poder y prestigio continuos de la dinastía Habsburgo, en lugar de honrar a la mujer individual que había muerto en su servicio. Las ceremonias duraron semanas y costaron sumas enormes de dinero, pero representaron un acto final de explotación, utilizando incluso su muerte como una herramienta de propaganda para el sistema que la había destruido. La muerte de Margarita Teresa marcó un punto de inflexión en el declive de la dinastía Habsburgo. Aunque la conexión no fue inmediatamente aparente para los observadores contemporáneos, su fracaso en producir herederos varones contribuyó a la crisis de sucesión que eventualmente destruiría el poder de los Habsburgo españoles. Aunque su hija María Antonia heredaría los problemas genéticos que plagaban a toda la línea familiar, el colapso del Imperio español se aceleró dramáticamente en los años posteriores a la muerte de Margarita Teresa. Sin la alianza austriaca que su matrimonio estaba destinado a consolidar, España se encontró cada vez más aislada en la política europea. La Guerra de Sucesión Española, que comenzó en 1701, estuvo directamente vinculada a los fracasos dinásticos que su muerte representó, ya que las potencias europeas lucharon por la herencia de una monarquía debilitada por generaciones de endogamia. Los matrimonios posteriores de Leopoldo revelaron la futilidad de la estrategia reproductiva Habsburgo. A pesar de casarse 2 veces más y engendrar más hijos,
El daño genético causado por siglos de endogamia continuó plagando a la familia. Sus hijos sufrieron los mismos problemas de salud que habían matado a herederos Habsburgo anteriores, y la línea austriaca eventualmente fallaría debido a la carga genética acumulada de su política matrimonial incestuosa. María Antonia, la única hija sobreviviente de Margarita Teresa, se convirtió en otra víctima del sistema Habsburgo. Casada a los 15 años con Maximiliano II Manuel de Baviera, murió joven tras una serie de embarazos difíciles, perpetuando el ciclo de sufrimiento que había reclamado a su madre. Sus propios hijos heredaron los problemas genéticos de la línea Habsburgo, contribuyendo a la eventual extinción de la rama española de la familia. Las consecuencias médicas de la endogamia Habsburgo se hicieron cada vez más evidentes en las generaciones posteriores a la muerte de Margarita Teresa. Carlos II de España, su medio hermano, estaba tan severamente discapacitado por problemas genéticos que apenas podía funcionar como gobernante. Su incapacidad para producir herederos llevó directamente a la Guerra de Sucesión Española y al fin del gobierno Habsburgo en España. El análisis genético moderno de los restos de los Habsburgo ha confirmado que su endogamia había creado un desastre genético que hizo inevitable el colapso de la dinastía. El impacto cultural de la historia de Margarita Teresa se extendió mucho más allá de las consecuencias políticas inmediatas. Su trágico destino se convirtió en un símbolo del costo humano de la monarquía absoluta y los peligros de tratar a las personas como mercancías políticas. Los filósofos de la Ilustración más tarde señalarían su historia como evidencia de la necesidad de enfoques más humanos hacia el matrimonio y el gobierno, argumentando que los sistemas que sacrificaban el bienestar individual por ventajas políticas estaban destinados al fracaso. Quizás lo más significativo es que su muerte ayudó a desacreditar la idea de la monarquía divina que había sostenido el poder de los Habsburgo durante siglos. Los evidentes fracasos de la política de endogamia hicieron cada vez más difícil argumentar que la sangre real era inherentemente superior o que Dios favorecía a la línea Habsburgo. El declive del imperio tras su muerte proporcionó evidencia concreta de que los sistemas políticos basados en supersticiones genéticas eran fundamentalmente defectuosos. Hoy, Margarita Teresa no es recordada por su trágica vida o sus fracasos reproductivos, sino por su aparición en Las Meninas de Velázquez, una pintura que se ha convertido en una de las obras más analizadas y celebradas del arte occidental. Esta ironía es profunda. La niña, que solo fue valorada por su función biológica, ahora está inmortalizada como una obra de belleza estética, divorciada de las horribles realidades de su existencia real. La pintura, creada cuando tenía alrededor de 5 años, la captura en el único momento de su vida en el que fue verdaderamente libre de las expectativas reproductivas que definirían su futuro. El genio del artista radica en su capacidad para verla como un ser humano individual en lugar de como una mercancía dinástica, creando un retrato que trasciende los cálculos políticos que rodeaban su existencia. Los historiadores del arte han notado la composición inusual de la pintura, con Margarita Teresa mirando directamente al espectador mientras está rodeada de asistentes de la corte y símbolos del poder real. Algunos han interpretado esto como un comentario sobre el aislamiento y la artificialidad de la vida real, con la joven princesa atrapada en un mundo de ceremonias y protocolos que la separan de la experiencia humana normal. La pintura se convierte, en esta lectura, en una crítica sutil del sistema que eventualmente la destruiría. El contraste entre la niña luminosa en la pintura y la trágica mujer en la que se convirtió destaca la crueldad fundamental del sistema Habsburgo. Velázquez capturó su inteligencia y espíritu naturales, cualidades que deberían haber sido nutridas y celebradas, pero que en cambio fueron subordinadas a la función reproductiva. La pintura sirve como un registro de lo que se perdió cuando la dinastía decidió que su valor no residía en su mente o carácter, sino en su útero. Los espectadores modernos de Las Meninas a menudo comentan sobre la calidad inquietante de la mirada de Margarita Teresa, describiendo una sensación de que está mirando directamente a sus almas. Este efecto puede deberse en parte a nuestro conocimiento de su destino posterior. Vemos en ese rostro inocente la sombra del sufrimiento que le esperaba. La pintura se convierte en una especie de memorial, preservando la memoria de una niña que merecía algo mejor que el destino que la política dinástica le impuso. La transformación de Margarita Teresa de víctima histórica a símbolo artístico representa una forma de justicia póstuma. Mientras que el sistema Habsburgo la valoraba solo como una herramienta reproductiva, la historia ha elegido recordarla como Velázquez la vio. Un individuo notable digno de inmortalidad artística.
Su imagen en Las Meninas ha sobrevivido al imperio que la consumió, asegurando que sea recordada por su humanidad en lugar de su utilidad. La popularidad perdurable de la pintura también sirve como una acusación al sistema que la destruyó. Cada espectador que admira la inteligencia y vitalidad capturadas en su rostro de 5 años está implícitamente reconociendo la tragedia de lo que le sucedió después. La obra se convierte en una protesta silenciosa contra la reducción de los seres humanos a funciones políticas y reproductivas, celebrando el espíritu individual que los sistemas autoritarios buscan aplastar. La historia de Margarita Teresa de España representa uno de los ejemplos más perturbadores de la historia de abuso institucional de niños, santificado por la necesidad política y la doctrina religiosa. Su breve vida ilumina el costo horrífico de los sistemas que tratan a los seres humanos como mercancías y sacrifican el bienestar individual por conceptos abstractos de pureza dinástica y ventaja política. El imperio Habsburgo que la consumió fue finalmente destruido por las mismas políticas que habían creado su tragedia. La obsesión con la pureza del linaje que llevó a su matrimonio incestuoso también produjo los desastres genéticos que hicieron inevitable el colapso de la dinastía. La incapacidad de Carlos II para gobernar eficazmente o producir herederos llevó directamente a la Guerra de Sucesión Española y al fin del gobierno Habsburgo en España, demostrando que la crueldad del sistema solo fue igualada por su futilidad final. Su legado nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre el poder, el consentimiento y la vulnerabilidad de los niños en sistemas diseñados para servir a las ambiciones adultas. Margarita Teresa no tuvo voz en las decisiones que moldearon su vida, no tuvo oportunidad de rechazar el matrimonio que la mató, ni protección contra las demandas reproductivas que destruyeron su salud. Fue, en todos los sentidos significativos, una víctima de un abuso sexual institucionalizado que fue legitimado por la ley, la religión y la tradición. Quizás el tributo más apropiado a la memoria de Margarita Teresa es el reconocimiento de que su historia representa miles de tragedias similares a lo largo de la historia. Mujeres jóvenes cuyas vidas fueron sacrificadas por la ambición masculina y la necesidad política. Su sufrimiento individual se convierte en un símbolo de un patrón más amplio de explotación que continuó mucho después de la caída de la dinastía Habsburgo y que persiste en diversas formas hoy en día, donde los niños son tratados como propiedad en lugar de seres humanos merecedores de protección y cuidado. La niña de cabello dorado en la obra maestra de Velázquez mira a través de los siglos con ojos que han visto demasiado, sirviendo como un testigo eterno de la capacidad de los sistemas humanos para destruir a las mismas personas que dicen servir. Al recordar su historia, honramos no solo su tragedia individual, sino también nuestra responsabilidad colectiva de proteger a los niños de las ambiciones adultas que los consumirían. Su legado es una advertencia de que ningún objetivo político, por grandioso que sea, justifica el sacrificio de la inocencia y la dignidad humana que su vida representó.